La naturaleza de los depredadores. Parte 36. Memoria de transcripción. Sujeto: Capitán Soblin, Comando de la Flota de la Federación. Fecha: Hora humana estandarizada. 6 de octubre de 2136. Gritos resonantes atravesaron el aire mientras los humanos rodeaban al enemigo indefenso. La mayoría eran alguna variante de una demanda para que se tendieran en el suelo. No cabía duda de que esto era una rendición de los Arxur. Estaban cumpliendo con las órdenes gritadas, esposándose sin trampa evidente. Tampoco había gruñidos ni movimientos bruscos. Quizás este comportamiento inexplicable se debía a que los humanos ganaban respeto, según sus retorcidos estándares. Las voces retumbantes de los primates me estremecieron hasta la médula y claramente no dejaron lugar a debate. Asustar a los abordadores con colmillos ensangrentados y ojos penetrantes no había sido una táctica viable, por una vez. Aún así, no creía que los reptilianos fueran capaces de someterse. La Federación nunca logró capturar a un depredador ni razonar con ellos. Apelar a la misericordia era un ejercicio inútil. La diversión parecía ser el único motivo que necesitaban para destruir nuestros mundos. Aceptar a los terrícolas como personas pensantes era una cosa, pero los Arxur eran claros en su villanía. Me pregunto qué hará la capitana Monaghan con los prisioneros, murmuré. Samantha encogió los hombros de manera no comprometida. ¿Ves mi decisión? Tampoco es la mía, y probablemente eso sea algo bueno. Carlos se acercó a nosotros, levantando sus gafas protectoras. Vamos a tener a algunos chicos asegurándose de que se sienten bonitos y tranquilos por ahora. Probablemente los ceden y los tomen como prisioneros. Pero, si fuera tu decisión, ¿qué harías? Pregunté. Los pondría en los corrales de ganado, justo donde pertenecen. Gruñó, con un destello malicioso en sus ojos. Me pregunto si los grises sabrían como caimán, o tal vez harían un buen par de botas. La conversación descarada sobre comer a otro ser consciente me dejó desconcertado. No era algo que pensara que la humanidad contemplaría, incluso para esos monstruos. Sin embargo, entendía lo que Carlos estaba diciendo. Ese Schadenfreude era algo que teníamos en común. La declaración del guardia estaba yendo un poco lejos, pero me alegraba que estuviera siendo más abierto conmigo. Quizás Carlos esté agradecido de que salvé su vida. Parece más amigable hacia mí. Mis ojos estudiaron a los prisioneros Arxur. Pero seguirían siendo horribles como botas. Además, no querría que mis patas tocaran su piel. ¡Qué profanación! Bueno, entonces, ¿qué harías con ellos, Soblin? Por mucho que me encantaría ver a los grises recibir una dosis completa de su propia medicina, las apuestas eran demasiado altas. La inteligencia que un ejército de voluntad fuerte podría extraer era inestimable. Si pudiéramos evitar que el destino de la cuna cayera sobre otro mundo, valía la pena mantenerlos vivos a estos Arxur por un tiempo. Además, merecían más sufrimiento que una ejecución rápida. Estudios científicos sobre su tolerancia al dolor y sus respuestas podrían ofrecer resultados interesantes. Mi labio se rizó de disgusto. Infligiría tanto dolor como pudiera, y una vez que no tuviera uso para eso, le volaría el cerebro. Ya conocías la respuesta a eso, Carlos. Siseó Samantha. Recuerda por qué está aquí. Ustedes dos diviértanse con su charla. Bajé la mirada, viendo a la guardia femenina alejarse. No se me ocurrió que describí textualmente lo que le hice al primer soldado terrícola que encontré. Después de reconocer el paralelo, Carlos seguramente perdería el interés en hablar conmigo. Me confundía porque no corrió tras ella, pero una parte de mí aún esperaba que pudiéramos hacer progresos. Lo siento. La ironía es que, de alguna manera, creo que ustedes podrían ser la única especie que podría entender por qué hice eso. Suspiré. El humano cruzó los brazos, un destello de conflicto en sus ojos. Entiendo por qué. Si fuéramos los Arxur. Pero ni siquiera consideraste o investigaste la historia de Marcel y Fraser. Tampoco escuchaste a los Benguir que lo respaldaban. Investigué. La base de datos de la Federación los catalogó como una especie de conquistadores genocidas que no hacen más que la guerra. Mis espinas se erizaron al recordar las atrocidades en la presentación original. Luego, vi videos de humanos gaseando niños y bombardeando sus propias ciudades. Y ustedes nos dan lecciones sobre estampidas. Todavía no lo entiendo. Esa historia también nos enoja a muchos. Somos capaces de mucho de lo que son, pero
Los Benlil. Los Benlil, Slanek, estuvieron inconscientes durante días. Lo que sabíamos era que la República cortó todas las comunicaciones, ahuyentó a los barcos de ayuda a punta de pistola y tomó como rehenes a cada visitante de la Federación después de encontrarse contigo. Fue una conclusión obvia, en ese momento, que los humanos los obligaron a tomar esas acciones. Pero eso simplemente no es cierto. Los Hades. Ahora, en mis garras, ¿hubieras pensado que la humanidad era amigable y empática? Cuando tenían tanto parecido a los Arxur, los únicos otros depredadores conocidos. El guardia no dijo nada, pero la relajación de sus oculares mostró que mi punto caló. Frunció los labios y se rascó la nuca. Era evidente que estaba indeciso, tal vez preocupado de que los soldados cercanos pudieran escuchar. Digamos que, cuando Slanek despertó, ya era demasiado tarde. Tenía que tener razón sobre ustedes, o de lo contrario, era un monstruo. Mi voz se quebró y cerré los ojos para contener las lágrimas. No trato de defenderme, Carlos. No puedo vivir con lo que he hecho. No desde que llegó a casa. No espero el perdón de nadie. El depredador dio un golpecito en mi hombro, con una sorprendente delicadeza. No pronunció palabras, pero eso fue más consuelo del que merecía. La culpa que envolvía mi corazón se alivió por un breve momento. Me di cuenta de cuánto necesitaba que uno de los humanos entendiera. Carlos aclaró la garganta y su mirada se centró en los prisioneros Arxur. Un humano tenía una bota plantada contra la cola de uno de ellos, con el cañón de una pistola presionando contra su cráneo. Los ojos del reptiliano estaban salvajes, con lo que pensaríamos que era miedo en cualquier otra especie. Parecía joven y delgado, lo que podría ser la razón por la que fue señalado para la intimidación. ¿Qué hicieron con los niños? La voz del soldado de la ONU era baja, cargada con una corriente venenosa. ¿Dónde están? ¿Niños? Tartamudeó el Arxur. Los Gohits. El ganado, hijo de puta. ¿Por qué no dijiste eso directamente? Están en la bodega de carga. ¿Y dónde demonios está eso? Muéstranos ahora. El gris nos llevó a la cocina, que estaba ubicada junto a la cafetería. Las estaciones parecían más adecuadas para desarrollar que para preparar alimentos. Carlos me hizo un gesto para que lo siguiera, ya que mi inclusión solo se permitía para calmar a los cautivos. Mi cerebro inquieto resentía la marcha hacia la guardia de un depredador y se aliviaba al ver al humano cerca. Un olor putrefacto llegó a mis fosas nasales, lo que desencadenó mi reflejo de arcada. Algunos cadáveres de Gohit colgaban del techo y habían sido destripados de pies a cabeza. La cantidad de sangre seca sugería que les habían extraído los órganos mientras estaban vivos. Un cadáver era notablemente más pequeño que los demás. Parecía del tamaño de mi hija, la última vez que la vi con vida. Esa niña fue diseccionada y luego servida al grupo como entrada, al igual que mi dulce Annie. Esos viles depredadores nos ven como un festín. La repugnancia recorrió mi esófago y vomité sobre el azulejo. La forma en que las mejillas de Carlos estaban cenicientas e hinchadas me indicaba que apenas podía contener su propio almuerzo. Fue un alivio ver al depredador sin garras pareciendo afectado, especialmente después de escucharlo reflexionar sobre cómo sabrían los Arxur. Sonidos de arcada detrás de mí sugerían que la repugnancia era la reacción predominante dentro de las filas de los terrícolas. Los soldados de la ONU que cerraban nuestro flanco obtuvieron más de lo que anticiparon. Era desconcertante que los depredadores tuvieran una aversión tan fuerte a la sangre. Toda la información evolutiva sugería que la sangre debía servir como la marca tentadora de una presa fácil y agudizar sus sentidos. El guardia masculino se secó el sudor de la frente. Maldición, hombre. No puedo quitarme eso de la cabeza. Son tan brutales, sin sentido. Respira hondo. No te centres en ello. Pero el olor... Lo sé. Por cierto, ¿por qué se separaron tus guerreros? Le pregunté a Carlos, tratando de distraernos. ¿No quieren todos asegurar a los civiles? Samantha Aclaró la garganta a mi derecha, sorprendiéndome. Los oficiales enemigos están atrincherados en el puente y de todos modos necesitamos despejar la nave. No queremos que un bris dormilón salga de alguna grieta. Pensé que no querías estar cerca de mí. No lo hago, pero es mi trabajo.
El flacucho Arxur tambaleó hacia la puerta trasera de la cocina y agitó una garra huesuda hacia la partición. El metal reflectante formaba 2 puertas dobles lo suficientemente anchas como para que quepan varias naves espaciales una al lado de otra. Consideré que el prisionero nos estaba engañando, ya que ese era su modus operandi, pero tenía demasiado sentido que la presa estuviera justo al lado del comedor. El terráqueo golpeó la culata de su pistola en la sien del Arxur. Abre la maldita puerta, o descubriremos de qué color salpican tus sesos. Tragó saliva y agitó una pata frente a un sensor de movimiento. Medio esperaba que una torreta automatizada descendiera del techo y comenzara a diezmar nuestras filas. Los humanos también se pusieron tensos, claramente desconfiando de la bestia. A pesar de su falta de experiencia con los Arxur, parecían bien versados en las artimañas del engaño del sapiente. Las puertas crujieron al abrirse y los soldados de la ONU avanzaron con cautela. No había un ejército reforzado dentro, a pesar de nuestras dudas. La caverna ante nosotros carecía de Arxur en el nivel del suelo, que era donde mis ojos dejaron de mirar. Por supuesto, los reptiles no dejarían su posesión más preciada desatendida. Algún instinto impulsó a los ojos binoculares de los humanos a dirigirse hacia el cielo. Tal vez era la misma locura que los hacía lanzarse de aviones. Un Arxur acampaba en una plataforma elevada, lo que le permitía supervisar a la presa reunida. Giró lentamente, frenado por la misma visión estrecha que los terrícolas. El gris no pudo alcanzar su arma antes de ser aniquilado por docenas de balas. Muchos humanos nerviosos por aquí. Parecen realmente tensos. Observé cómo la bestia caía al suelo. Su piel estaba perforada en todas partes que constituían un órgano vital. La vida se apagó de sus ojos reptilianos mientras litros de sangre goteaban por la pasarela entrelazada. Empapó a los Gohits debajo en una mezcla de coágulos, pero no pude enfrentarme a las bestias aún. En cambio, mi mirada cayó sobre nuestro cautivo depredador. Quería ver cómo reaccionaba a la muerte de un compañero. Un suspiro breve se escapó de su mandíbula, y esas pupilas diabólicas se quedaron fijas en su camarada caído durante un segundo completo. Un segundo más de lo que deberían haberlo hecho. Sin advertencia sobre el guardia. El soldado de la ONU golpeó con fuerza la sien del prisionero Arxur con la culata de su rifle. Se rió mientras sus patas traseras flaqueaban y se derrumbaba en el suelo. ¡Ah, carajo! Se me escapó la mano. Eso es lo que todos vieron, ¿verdad? Los demás humanos asintieron mientras estudiaban en silencio horrorizado el recinto del ganado. Mis ojos renuentes se posaron en la escena y una renovada furia recorrió mis espinas. Los Gohits estaban apiñados en un corral como animales, al borde de la asfixia. Podía ver rostros aplastados contra la malla de alambre de púas y patas arañando en busca de una salida. Los guardias debían haber alimentado al ganado, arrojando semillas y hojas desde la pasarela. El agua estaba disponible a través de algunos pequeños lavabos en el borde. Muchas personas parecían haberse rendido y yacían sin respuesta en el suelo. El chillido de los niños fue lo que realmente apuñaló mi corazón. Sonaban tan agudos y frenéticos. Ayúdanos, por favor. Gritó una voz desesperada desde el epicentro del corral. Esa persona fue silenciada por sus compañeros, quienes revelaron que los recién llegados eran humanos. No tenían línea de visión desde el tumulto de Gohits. Todo lo que sabían era que los recién llegados no eran Arxur y que los grises habían sucumbido ante ellos. Lo último que vieron de la humanidad fueron soldados terrícolas descendiendo en asentamientos de la cuna. Si no hubieran sido testigos de los sacrificios heroicos en la superficie, sería lógico asumir que los humanos orquestaron el ataque de los Arxur. Estas personas deben pensar que estaban pasando de las garras de un depredador a las de otro. Un Gohit presionó su rostro contra la malla. ¿Te capitán Sowin? ¿Te capturaron? Es una vergüenza saber que te hayan capturado con vida. Tenía la boca seca. Estaba demasiado horrorizado por las atrocidades de esta nave para encontrar palabras. Esto se sentía como una pesadilla despierta. Todo lo que podía hacer era no dejarme caer contra las botas humanas más cercanas y romper a llorar. El Gohit interpretó mi estado de shock como confirmación de sus temores y aulló desesperado. Carlos se acercó, arrodillándose junto al borde de la jaula. Tiró del material que no se movía y mostró los dientes en evidente frustración. Los músculos en sus hombros temblaban, con una rabia primal que luchaba por contener. El depredador no podía soportar el llanto de los niños, al igual que yo. Un gruñido emanó de su pecho, y sus ojos marrones se estrecharon hasta convertirse en rendijas.
La compulsión de liberar al ganado sapiente de la jaula prácticamente se apoderó de él. Había una frenética urgencia en sus movimientos cuando Samantha le pasó unas tenazas cortacables. Carlos cortó la primera hebra y los otros humanos se acercaron para ayudar a retirar el material. La prisa de los terrícolas fue suficiente para sacarme de mi trance. Si no lograba comunicarme con los Gohits, podrían arrollar a sus salvadores. Un ataque no era la forma de recompensar a las bestias gentiles por su compasión. Los humanos están aquí como aliados de la Unión Gohiti. Permítanles ayudarlos. Balbuceé. Los depredadores guerreros que invadieron nuestro hogar y provocaron que los Arksur nos capturaran, ¿son aliados? Diré a esos demonios que hagan sus mentiras creíbles. Títere. Fue la respuesta burlona. Así se sentía. Intentar convencer a una audiencia escéptica de ver más allá de esa apariencia abominable. Los esfuerzos de Carlos se detuvieron por un momento y compartió una mirada con sus compañeros. La brecha que abrieron en el alambre de púas era casi lo suficientemente ancha como para arrancar una abertura. ¿Cómo podría alguien interpretar malicia en sus acciones? Nadie empezó viendo a los humanos como personas. Nadie aceptó su historia de inmediato ni los trató como iguales. En ese momento sentí lástima y enfado por los depredadores alienígenas. Me dirigí rápidamente hacia la jaula. La invasión terrestre ocurrió porque estábamos planeando bombardear la Tierra. Yo lo sé. Evitar su propia extinción es autodefensa. El hecho de que arriesgaron sus vidas para salvarte, a pesar de eso, demuestra que su empatía va más allá de la nuestra. Los depredadores no sienten empatía. El gran protector, enséñate son criaturas malditas, condenadas a vivir en hambre y sed de sangre eternas. ¿El gran protector? Carlos preguntó, solo moviendo los labios. Discutir con un cuento de hadas no era mi escenario ideal, pero antagonizar a los religiosos solo iba a hacer que se cerraran. Podría haber un ápice de verdad en ese axioma. De todos modos, había visto a los terrícolas canalizar su agresión en varias ocasiones. Los humanos utilizaban sus emociones superiores para redirigir la sed de sangre hacia salidas apropiadas. Pero a veces, su agencia flaqueaba. Mis ojos recorrieron el grupo. Estos depredadores son lo suficientemente inteligentes como para anular eso, para controlarlo. Los Benlil hicieron experimentos que demostraron que pueden vincularse con animales de presa y que sienten dolor por aquellos de nosotros que sufren. Es una evidencia irrefutable por cada métrica científica. ¿Qué? Eso no es posible. ¿Estás diciendo? Los humanos utilizan su hambre para proteger a los débiles de las amenazas, muy parecido a su diosa. Formaron leyes y moral que son civilizadas, honorables incluso. Si están malditos y están tratando de liberarse, ¿no nos ordenaría el protector ayudar? Los soldados de la ONU retrocedieron la pared puntiaguda y observaron a los Gohits traumatizados. Mi gente no se precipitó hacia sus salvadores en pánico, aunque muchos se abrieron paso hacia la salida. La alternativa era permanecer bajo custodia de los Arksur, y los Arksur eran una entidad conocida. Incluso si los terrícolas eran igual de malvados, les resultaba difícil ser peores. Varios humanos extendieron manos enguantadas, levantando a las víctimas hacia tierra firme. La comida de herbívoros y agua limpia esperaban a los rescatados. El cuidado especial que brindaron a los jóvenes no escapó mi atención. Los ojos de Samantha brillaban mientras comenzaba a darle de comer a un bebé demacrado con una cuchara. Nunca había visto una mueca tan dentada en su rostro, ni la había escuchado hablar tan suavemente. Esta escaramuza no había sido para disputar el reclamo del ganado en absoluto. Me preguntaba qué pensarían los Arksur cuando se dieran cuenta de que los depredadores a los que veían como iguales los despreciaban tanto como el resto de la galaxia. Ya sea que las interrogaciones de la humanidad arrojaran algo útil o no, no tendría precio ser una mosca en la pared.